Hebreos capítulo 6 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan grande. Porque cada día, Señor, que tú nos hablas es una oportunidad para nosotros de conocerte, de vivir, de cada día acercarnos más a ti y conocer más de ti. Gracias por todo lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te bendecimos. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Que sea como esa buena semilla que cae en buena tierra, que da fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. En la vida cristiana hay algunas verdades que son fundamentales, como la imposición de manos. Una de las cosas que primero hacemos como fundamento, ponemos como fundamento, es esta clase de doctrina, imposición de manos. Todo cristiano debería saberlo inmediatamente que conoce al Señor. Porque son los rudimentos, es lo primero. Cuando tú vas a construir una casa, lo primero que haces es poner las bases. Tú piensas, voy a hacer una casa de cuántos pisos, 1, 2, 3 pisos, dependiendo de lo que vayas a hacer. Tu casa tendrás que hacer una profundidad para poder poner unas bases firmes. Si no, tu casa se te puede derrumbar. Nuestro fundamento está basado justamente en estas doctrinas que hemos hablado y que venimos hablando desde bastante tiempo ya atrás. Así que nuestro fundamento no estaría completo si faltara la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Podemos preguntarnos, ¿qué es la imposición de manos? ¿De qué se trata esto? Para conocerlo tenemos que irnos. Hay un libro que se llama el libro de los orígenes, el libro de Génesis, que es el libro de todo origen. Si tú quieres conocer si una doctrina es buena, es sana, tienes que ir al Génesis. Tenemos muchas doctrinas. Los hombres inventamos doctrinas, inventamos dogmas, inventamos cualquier cantidad de cosas. Pero si tú quieres una sana doctrina, una doctrina bíblica, tienes que ir y mirar en el libro de Génesis. Y si la ves ahí, dices, oye, sí, ahí está. Ay, la doctrina del diezmo, ¿será para ahora? Ay, vea a Génesis. Si está ahí, es un principio. El bautismo, ¿será que ¿será bíblico? ¿Será que sí puedo hacerlo para este tiempo? Ve a Génesis. Si está en Génesis, ahí esa es una doctrina que tú puedes estar completamente seguro que es de parte de Dios. Entonces podemos ver en Génesis que Abraham puso sus manos sobre sus 2 hijos. Y después vemos a Jacob que puso sus manos sobre sus 2 nietos. Nos habla en Génesis de imposición de manos. Pero ¿cuál era la imposición de manos que el Señor quiere enseñarnos a nosotros? Y para eso tendríamos que ir también ya dentro de la ley
Recuerden que Génesis sucedió muchísimos años antes de que fuera dada la ley. Más o menos 450 años antes de que la ley fuera dada. Entonces vamos a mirar un momentito en Levíticos, en el libro de Levíticos. Levítico es un libro sorprendente, es un libro donde tiene que haber una revelación de parte de Dios para que lo entiendas. Ni los eruditos, que conocemos tantos eruditos, judíos y todo esto, ni siquiera lo pueden entender. A menos de que haya una revelación de Dios, Levítico es un libro muy complicado. Por eso casi nunca predicamos sobre Levítico. Pero ahí está lo que el Señor le había dado al pueblo para que aprendiera lo que era sobre la imposición de manos. Voy a leerles en Levítico 3 y 4 algo así por encima, no necesitas ni buscarlo. Pero está en Levítico 3, verso 2, dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El verso 6 dice: mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. El 8 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y el verso 12 dice: si fuera cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El capítulo 4, verso 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y la degollará delante de Jehová. Y hay una cantidad en el libro de Levítico, una cantidad de cosas de cómo se hacían los sacrificios. Pero lo que nos interesa ahora a nosotros es lo que el Señor quería que nosotros aprendiéramos sobre la imposición de manos. Y ahí vimos lo que es la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Para qué se hace una imposición de manos? La imposición de manos tiene dos aspectos. El primero que vamos a comenzar a ver es el de la identificación. Al poner yo mi mano sobre la cabeza de la víctima, sobre la cabeza del sacrificio, me identifico con él. Entonces el Señor le había dicho a Moisés: bueno, vas a hacer un tabernáculo. Recuerdan todo esto que hizo el Señor, lo llevó, lo subió al monte de Sinaí, y fue algo sorprendente. El Señor llevó a Moisés al monte de Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches. Y el Señor le mostró algo sorprendente. ¿Qué le mostró el Señor? ¿Qué nos enseña la Biblia que le mostró el Señor a Moisés? Le mostró la obra de Jesucristo. ¡Qué poder! ¡Qué gloria! ¡Qué bendición! Que a un hombre como tú y como yo, porque Moisés no era un hombre mejor que tú o como yo. Delante del Señor dice que todos somos iguales. Así que a este hombre lo trajo y le dijo: ven, lo que te voy a mostrar. Qué bueno, qué bendición, qué intimidad que tenía. Lo subió allí y le mostró todo lo que iba a pasar. Eso fue lo que le mostró. Y le dijo: ahora vas a hacer conforme al modelo que se te ha mostrado. Y llegó Moisés y dijo: ahora tengo que mostrarle al pueblo cómo voy a hacerlo. Y construyó el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés nos habla exactamente de la vida de Jesús, de la vida del Señor. Entonces, primero hizo la puerta. La palabra del Señor dice: yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué pasaba
en este momento cuando estaban en el tabernáculo, cuando hicieron el tabernáculo y empezaron a vivir la vida en el desierto. Estos hombres, cuando sentían que el pecado los asediaba, tomaban un cordero o una cabra o un buey y lo traían a la puerta del tabernáculo. Y le decían al sacerdote que estaba allí, le decían: mira, ¿sabe qué? Yo he pecado y la ley dice que toda alma que pecare, esta alma morirá. He pecado y estoy destinado a la muerte. Pero Dios, en su misericordia tan grande, permitió que tú trajeras un sustituto, que muriera por ti alguien inocente. En este caso, el cordero. Y traían el cordero. El cordero tenía que ser traído de ciertas características. Tendría que ser sin mancha. Entonces el sacerdote lo miraba y lo observaba por todos lados. Veía, miraba que no tuviera manchas, que no estuviera enfermo, que no fuera ciego, tuerto o que tuviera algún defecto físico. Y cuando veía que estaba bien, entonces le decía: ¿tú has pecado? Sí. ¿Tú sabes que mereces la muerte? Yo merezco la muerte. Entonces, ¿qué traes? Traigo este cordero para que muera por mí. Entonces el sacerdote le decía: pon tu mano sobre la cabeza del cordero. Y él ponía la mano en la cabeza del cordero y oraba. Decía: Dios, yo sé que soy un pecador, he pecado, y yo tal vez tendría que estar ahí en este sacrificio. No este cordero, sino yo. Yo tendría que ser degollado, yo tendría que estar en el altar, yo tendría que ser quemado. Pero tú me permites en tu misericordia que el cordero pague por mi culpa. Y una vez que hacía esta oración o una oración similar, el sacerdote cogía el cuchillo y degollaba al cordero. Y toda esa sangre se manchaba de sangre, tomaba el cordero y lo ponía en el altar de bronce. Ahí es donde nos podemos acordar nosotros, como aquella canción que dice: en el altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Ahí en ese momento es cuando tú llegas a la cruz. El altar de bronce, el altar que el Señor tomó fue la cruz, el altar de bronce donde dejó todos nuestros pecados, el que tomó nuestra culpa. El Señor Jesús tomó la culpa. Él era el Cordero de Dios, Él era el Cordero que el Señor trajo para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado. Entonces, cuando nosotros imponemos la mano sobre la víctima, sobre el cordero, sobre el buey, sobre la cabra, nos identificamos con él. Decimos: muere tú por mí, muere tú por mí. Por eso el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con él, que seamos prácticamente uno con él. Cuando yo pongo la mano sobre la víctima, digo: yo soy él. Yo soy este cordero. Y ese cordero es yo. Yo soy él y él es en mí. Cuando era puesto el cordero, estaba llevando el pecado de ese hombre. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, llevó el pecado de cada uno de nosotros. Fue puesto el pecado de todo el mundo sobre sus hombros, sobre él. La identificación. Yo no podía ir, porque ¿qué pasa? ¿Qué haría yo? Yo podría ir allá a la cruz, podría ir al altar,
¿Podrías hacer yo el sacrificio? No podría hacerlo. La ira de Dios vendría sobre mí completamente y me acabaría. Dice el Señor, dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por sus misericordias. Tiene tanta misericordia de nosotros que permitió que otro pagara por nosotros. Aunque teníamos que llevar la maldición, teníamos que llevar la culpa, teníamos que morir. El Señor dice: no te voy a dejar, no voy a dejar que mueras, te voy a perdonar. ¿Merecías el perdón? No merecíamos nada, solo merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor hizo al hombre, creó al hombre, ¿para qué lo creó? ¿Para qué creó el Señor al hombre? Para que reinara. Para que reinara. Para eso creó al hombre. Dice el Señor: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que reine sobre toda la creación. Para eso nos creó. Ahora nos va a quitar. No. Él nos restaura. Y nos ama tanto que Él mismo vino para tomar nuestro lugar, para levantarnos nuevamente de donde habíamos caído, para que reinemos, para que reinemos. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Dice el Señor que nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que la obra del Señor es maravillosa y Él quiere que nosotros tengamos esa identificación. Nos identifiquemos ahora con Él perfectamente. Él tomó nuestro lugar, pero nosotros ahora estamos en Él. Yo sé que cada vez que nosotros recordamos la cruz, cada vez que recordamos el tiempo en que el Señor fue y que sufrió los latigazos y que le dieron todo eso, nuestro corazón se siente triste. Pero ¿saben qué? Nuestro espíritu se goza. Porque si no fuera así, no estaríamos en Él. Si no hubiera sido como tenía que haber pasado, si Él no hubiera sufrido, pues nosotros no tendríamos parte con Él. Así que aunque sí nos sentimos tristes, aunque sí nos sentimos un poco como, uy, sí, qué pesar que tuviste que pasar por eso, pero gracias a Dios que pasaste por eso. Mi corazón, mi espíritu está regocijado porque ahora estoy en Él. Estoy en Él, gracias a Dios estoy en Él. Estoy sentado en los lugares celestiales, estoy escondido con Cristo en Dios, estoy metido dentro de Él. Me identifico, Él es yo soy Él. Somos uno. El Señor no quiso salvarnos a nosotros para que fuéramos unos individuos completamente independientes, sino que todos nosotros formamos un cuerpo. No puedo vivir sin mi hermano, ni mi hermano puede vivir sin mí. Somos parte de un cuerpo. Y eso es lo que el Señor quiere. Al identificarnos con Él, nosotros somos Él. Él está en nosotros, nosotros en Él. Somos uno con Él. Pero hay otro aspecto también. Hay otro aspecto. Ya nos hemos identificado con nuestro Dios, nos hemos identificado con Él, hemos sabido lo que Él es, nos ha dado su perdón, nos ha restituido, nos ha levantado. Pero ahora lo que es la imposición de manos tiene un segundo aspecto. Ese aspecto se llama impartición. La impartición. Nos identificamos con Él, pero ahora vamos a poner las manos, que fue lo que hizo Abraham y lo que hizo Jacob cuando impusieron las manos sobre sus hijos. Impartieron bendición. Cuando nosotros imponemos las manos, impartimos bendición.
Por eso el Señor nos dice, bueno, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Nosotros tendríamos que imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos tendrían que levantarse. Porque es el mandamiento de nuestro Dios. A veces no sucede. ¿Por qué no sucede? ¿Será que no estamos identificados totalmente con el Señor? ¿Será que algo falta? ¿Será que hay algo que nos está estorbando? ¿O será la falta de fe? Pero el Señor dice, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tendrían que sanar. Teníamos un amigo, era un pastor que colaboraba con nosotros allí en Bogotá, y a él le gustaba orar mucho por los enfermos, pero sucedía algo. Cada vez que oraba por un enfermo, el enfermo se moría. A veces nosotros, Carlitos, ¿quieres orar por mí? La gente decía, no, gracias, yo no sé, yo como que me sané ya no tenía ni siquiera que ir a orar, ya como que estoy lo más de bien. Nadie quería que fuera a imponerle las manos. No sé por qué el Señor permitía que eso sucediera, pero pasaba. ¿Qué pasa? Creo que nosotros, si creemos la palabra o no la creemos. A veces decimos que sí, es cierto. Siempre decimos, sí, yo la creo, pero si la creemos, ¿por qué no la cumplimos? ¿Por qué no la cumplimos? No la cumplimos. Si la cumpliéramos, ¿saben qué? Mire, la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando solamente de aquí, toda la iglesia en todo el mundo, la iglesia del Señor, se pelea por todas estas doctrinas. Por ejemplo, el diezmo. Como que le gusta hablar del diezmo. El diezmo. La gente dice, la iglesia, mucha parte de la iglesia dice, no, eso el diezmo no es para este tiempo. El diezmo era de la ley y eso está abolido la ley. ¿Abolida la ley? Dios nunca abolió la ley. La ley es santa. Dios no puede decir que algo ahora no está bien porque el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas. Vine a cumplirla. No se ha abolido nunca. La ley es santa, perfecta. Si es perfecta, pues no puede desaparecer. Es santa, es pura. Lo que pasa es que nosotros, como somos imperfectos, no podemos cumplir una ley perfecta. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús y cumplió la ley. Él dio el diezmo. Es más, le cambió, él les dijo, bueno, ustedes no quieren diezmar. No, el diezmo, cuando nos tocan el bolsillo, la cosa ya no está muy bien. Entonces el Señor llega y les dice, miren a esa viuda. Ay, ahora se metió con la viuda. ¿Saben lo que era una viuda en el tiempo del Señor? Una viuda que si su hijo mayor, el hijo mayor, tenía la obligación de recibirla en su casa, pero si no la quería recibir, no la recibía. Entonces él podía ser un millonario y la mamá quedaba por fuera y tenía que mendigar. Las viudas en el tiempo del Señor sí que la pasaban mal. Eran despreciadas. Resulta que el Señor dice, mire todos esos, van y echan allá en el arca todo lo que hacen tocar trompeta. Y todos echan de lo que les sobra. Pero miren, esa viuda echó 2 blancas, más o menos como decir hoy en día $1. Echó $1. Esa es la ofrenda que damos, ¿cierto? La ofrenda de la viuda. Yo, Señor, yo voy a dar la ofrenda de la viuda. $1 o 50 centavos. Esa era la ofrenda de la viuda. Y el Señor dijo, mire, ella dio más que todos esos. Pero Señor, ¿cuánto están dando? Mire cómo da. Mire el hermano aquel, giró un cheque por ¿cuántos miles? Dijo, es que ella dio todo lo que tenía. ¿No quieres diezmar? Da la ofrenda de la viuda, da todo lo que tienes.
¿Sabe qué, Señor? Yo prefiero diezmar. Si el Señor nos dice que demos todo lo que tienes, ¿qué le dijo al joven rico? Bueno, al que conocemos en la Biblia como al joven rico. ¿Quieres ser perfecto? Sí. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Dios, tampoco te pases, Señor. No abuses. Así no son las cosas. Pero esas son las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y no solamente eso del diezmo, eso es que salió ahora. Pero porque es como para tocarle a la gente, como decir, ay no, es que son dos señores. Pero bueno, lo que nosotros hacemos es imponer las manos para impartir la bendición. Impartir la bendición. ¿Cuántos de nosotros impartimos bendición a nuestros hijos? A veces, cuando son pequeños, pronto ya ahora Johan empieza a mirarme. Cuando son pequeños, nosotros tomamos a nuestros hijos, los abrazamos, los tenemos en nuestros brazos. ¿Saben qué? Es algo como instintivo. ¿Dónde besamos a nuestros hijos? Pequeñitos, como en el cuello, ¿cierto? ¿No? Bueno, nosotros allí en Colombia le besamos el cuello. ¿Qué tan lindo, mi chiquito, mi hijito? Pero cuando es grande, cuando ya tienen 12, 13 años, ellos no quieren, no, ya no, en el cuello, dame un beso aquí en la frente, o aquí en la mejilla, no sé, ¿no? Mejor dame la mano. Nos pasa eso. Pero es el mismo. Era el mismo. Contaba algo. Antes de que Johan se casara. Ya me mira. Antes de que Johan se casara, yo iba y lo despertaba todos los días, todas las mañanas. Y me acostaba en su cama. Ya grande, antecitos de casarse. Me acostaba con él y lo molestaba y le hacía cosquillas para levantarlo. Claro, ya cuando se casó ya no pude. Pero es la bendición que yo le daba a él. Yo quería tocarlo, quería poner mis manos sobre él y orar por él todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros, ahora que nuestros hijos han crecido, hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces a la semana de pronto? ¿O cada 15 días? ¿O cada mes? ¿O en Navidad? ¿O el día que cumple años? ¿Cuándo ponemos las manos sobre ellos y oramos? El Señor quiere que lo hagamos. Él quiere que lo hagamos porque nosotros impartimos bendición a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a todas las personas que conocemos que son del cuerpo de Cristo. Dios quiere que lo bendigamos. Dios quiere que nos bendigamos unos a otros, poniendo nuestras manos sobre ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados? ¿Cuántos de nosotros nunca no recibimos un abrazo de una persona? Mira, muchas personas entran aquí, algunas, no muchas, pero algunas. Entran y queremos abrazarlos, ¿verdad? Pero algunos no quieren ser abrazados. Algunos se sienten, ¡ay, ya viene a abrazarme! Y como que nos retraemos porque tenemos muchos vacíos en nuestro corazón. Hemos sido rechazados en nuestra familia, hemos tenido muchas cosas y no queremos ser abrazados. Pero el Señor quiere abrazarnos. Quiere abrazarnos. ¿Y qué importa quiénes somos? A veces nos gusta abrazar a algunos porque tienen, bueno, es que él tiene un buen aroma, huele bien. Otros no huelen tan bien y tengo que abrazarlo, prefiero hacerme a un lado. Pero Dios quiere que rompamos esas barreras. Él quiere que nosotros nos abracemos. Él quiere que nosotros impartamos bendición sobre el otro. Esa es la doctrina de imposición de manos. Impartir bendición.
Nos identificamos con el Señor, ya nos identificamos, Él está en nosotros. ¿Saben? A veces decimos muy emocionados, de pronto en la adoración o cuando algún predicador está muy emocionado, dice: ay, cuánto te amo, Dios, quisiera mandarte un besito. Dale el beso al que está al lado. Ahí está Cristo. Él está en mí, yo estoy en Él. El Señor le dijo a Felipe, el Señor Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado aquí contigo? El que me ve a mí, ve al Padre. El Señor está en nosotros. El que nos ve a nosotros, ve a Cristo. ¿Podemos creerlo? Eso es lo que dice la Biblia. Él en nosotros, nosotros en Él. Somos uno en Él. La gente tiene que vernos a nosotros como ve a Cristo. Pablo dijo: nosotros somos cartas leídas. ¿Qué quiere decir eso? Cartas leídas. Cartas leídas es que la gente podía mirarlo y decir: Cristo está en Él. Es un hombre que ora, es un hombre que bendice, es un hombre que ayuda, es un hombre que hace las obras del Señor. Dice: el que quiere ser como Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros queremos ser como Cristo, debemos andar como Él anduvo. Él está en nosotros, Él se mueve en nosotros. Déjalo que se mueva, déjalo que se muestre, déjalo ser, déjalo ser. Identificación e impartición. Esto se puede resumir en otra palabra: comunión. Comunión. ¿Qué es comunión? Es algo en común que nos une. Comunión, eso nos une. La identificación y la impartición nos une, nos une. Nos unimos, todos nos unimos. Somos hijos del mismo Dios. Lo que una persona fluye, otra lo recibe. Si de mí fluye bendición, la otra persona recibe la bendición. Si de mí fluye indiferencia, pues la otra persona recibe indiferencia. Si fluye amor, la otra persona va a recibir amor. Eso es lo que el Señor nos llama. Quiero terminar leyendo el Salmo 132, un salmo que es 133, perdón, salmo que conocemos mucho. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quería decir David cuando escribió este salmo? Dice: mirad cuán. Cuán es una palabra muy grande. Muy grande. Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, tener comunión unos con otros. Dice que es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón. Aarón había muerto tal vez unos 400 años antes. Pero él decía, es como si el aceite está cayendo sobre la cabeza de Aarón. Aarón es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice que va descendiendo por la barba. Cae el aceite y desciende sobre la barba. Y aún cae sobre sus vestiduras. Está hablando de toda una comunidad en la cual somos comunión. Algo en común que nos está uniendo. Cristo Jesús, el Espíritu Santo en nosotros, siendo derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote de Jesucristo. Y desciende sobre nosotros que somos su cuerpo, uniéndonos en uno solo. Creo que es un buen tiempo para que nosotros entendamos lo que es la imposición de manos. Y quizás alguna persona aquí que no haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón, porque ha dicho todavía no, o no sabía que se podía recibir al Señor Jesús en el corazón. De pronto hoy pueda sentir que tiene el anhelo de hacerlo. El Señor dice que debemos de buscarle en tanto que Él está cercano. Llegará un día en que no podremos, aunque quisiéramos, no lo podemos hacer. Pero si hay alguna persona aquí en este momento que diga, quiero entregar mi corazón al Señor y quiero recibirle a Él en mi corazón,